El Parlamento de Cataluña y sé que además tiene una agenda hoy intensa. Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. A ver, Albert, no sé cómo estás viviendo esa polémica, porque primero Margallo suelta la bomba, cae como una bomba, habla de la posibilidad de suspender la autonomía, ahora en el PP y en el gobierno están matizando, bueno, es más, a Cristina Pardo le han dicho una gilipolleza. ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo siempre he pensado en este asunto que no se pueden matar moscas a cañonazos, aunque haya muchas moscas, y por tanto en este sentido me parece que hay mecanismos jurídicos y ya se conocen, es decir, el recurso de la ley de consultas al Constitucional, la suspensión del decreto de convocatoria, hay mecanismos suficientes para que no tengamos que pagar todos los catalanes con nuestra autonomía en lo que hace mal el gobierno Mas o Junqueras. Por tanto, no podemos pagar porque la autonomía de Cataluña no es de Mas, ni de Convergencia, ni del separatismo, es de todos los catalanes, de los que somos constitucionalistas y de los que son separatistas y de todo el mundo. Por tanto, me parecería una medida que está ahí, es verdad que está en la Constitución, también la Constitución alemana, norteamericana, todas las constituciones federales tienen un mecanismo, digamos, de cierre, una cláusula de cierre jurídica como esa, pero es el último ratio, el último caso, ¿no? Por tanto, me parece que no hay que llegar a eso, por lo menos mientras la situación sea simplemente de una ley que sea recurrida al Constitucional. Albert, ¿abocados a unas elecciones anticipadas, sí o no? Porque hemos tenido esa sensación en las últimas horas, pero luego Junqueras hoy se le ha ofrecido, más tengo la sensación, no sé si tú tienes la misma, que estabas ahí en directo, de que le ha dado largas a Oriol Junqueras. Antes que nada, ¿elecciones anticipadas sí o no? ¿Las ves ahí? Yo creo que no queda otra, pero creo que hay algo que me gustaría descifrarle un poco a los televidentes que no saben quizá o que no están viendo, ¿no? Detrás de todo esto hay algo que no se habla, que es esta omertà catalana, esta omertà de l'oasis catalán, que es la corrupción. Es decir, el verdadero motivo por el que más se plantea anticipar las elecciones no es ni siquiera el referéndum o el no referéndum, es que hay una comisión de investigación que se tiene que votar aquí en el Parlamento por parte de toda la oposición que pondría en jaque y mate incluso a Convergencia y Unió, es decir, el caso Convergencia, el caso Pujol. Por tanto, Pujol, Mas y compañía se plantean ahora susto o muerte, es decir, o vamos a una comisión de investigación que abre en Canal ACIU, que trae a Artur Mas a comparecer obligatoriamente, empresarios, consejeros de los gobiernos convergentes, o paramos todo eso convocando elecciones, vistiéndolo, eso sí, de una cuestión del referéndum. Pero es evidente que lo que hay detrás de todo esto es que la corrupción está manchando a Convergencia y deshaciéndole como un azucarillo, y Artur Mas y sus socios piensan que es mejor convocar ahora que no seguir con esta comisión de investigación. Yo lo leo en ese sentido porque si no, ¿por qué Mas no acepta que Esquerra entre en el gobierno? ¿Por qué Mas ahora de golpe y porrazo dice que sí que va a hacer anticipada si no hay referéndum? Cosa que no decía hace un tiempo, ¿no? Es decir, tienen miedo a la comisión de investigación y pueden tener incluso miedo a la comparecencia de Jordi Pujol padre en el Parlamento. Yo creo que sin duda, hemos escuchado hoy hablar Artur Mas y hacía falta casi un código para descifrar las palabras que intentaba decir para no molestar al señor Pujol. Es decir, Pujol es el capo de una banda, en esa banda ha estado también Artur Mas, que ha sido el conseller en cap de esos gobiernos, y Pujol tiene información de toda España, tiene información de los gobiernos del PSOE, de los gobiernos del PP, de la corrupción de esos gobiernos, de sus compañeros de gobierno, entre ellos Artur Mas. Por tanto, por favor, dejen de tomarnos el pelo a los catalanes y al conjunto españoles. Aquí hay una banda organizada y trapos sucios, y vimos el otro día, por ejemplo, pues gente del PP o del PSOE como miraban hacia otro lado. Y yo pongo encima de la cosa un debate, Antonio, que me parece fundamental. ¿Por qué la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en el caso que vimos ayer con el hijo de Pujol, actúa de manera diferente en función de si son de los Pujol o no? Es decir, yo creo que hay un trato privilegiado por unos pactos ocultos entre el Gobierno de España y Convergencia y Unió para que todo esto acabe minimizando daños en Convergencia y Unió y en la familia Pujol. Es decir, ¿tú crees que ayer esa posición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, sin pedir medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola, no es que, digamos, está dentro de los tiempos de rigor de la justicia, sino de posibles pactos subterráneos? Yo he hablado estos días con penalistas, además de que sea jurista, pero no, son opiniones, y en muchos casos, entre ellos el de Bárcenas, por ejemplo, ¿no? El malo malísimo de la corrupción en España, cuando hay blanqueo de capitales, posibilidad de fuga, destrucción de pruebas, dinero en el extranjero, es casi de libro, y además pasa en muchos casos en que la Fiscalía, la Abogacía del Estado piden medidas en este sentido, pues de prisión preventiva, ¿no? Y qué casualidad que en el caso Pujol, que han sido socios del PP tantos años, socios del PSOE tantos años, y Pujol, que tiene información de todos los políticos y empresarios españoles, casualmente
casualmente en este caso no se te piden medidas, ¿no? Yo desde luego no creo ya a estas alturas en los Reyes Magos, creo que no hay casualidades y en este sentido me parece que hay un pacto que es muy vergonzante para la mayoría de españoles, que es un pacto que afecta a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Por eso creo que está muy bien hablar de la independencia, está muy bien que el PP diga margalladas, ¿no? Como ha dicho el ministro Margallo, para sacar pecho, pero la realidad es que hay un pacto oculto para tapar la corrupción mutua entre partidos, y ese sí que es un debate que se debería abrir en este país, porque los españoles creo que sitúan como segundo problema de España precisamente la corrupción, o sea que alguien nos está intentando tomar el pelo y yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Albert Rivera, Ciudadanos, un abrazo, Albert, suerte. Un abrazo, Antonio.